Nacional. Hoy vamos justamente coincidiendo justamente con el día de la primer transmisión de televisión justamente en la Argentina. Un tema realmente muy interesante porque justamente desde este país se inició lo que era la etapa de la diferenciación en la comunicación audiovisual hace muchísimos años. Hoy justamente se está recordando ese preciso momento. Por eso también vamos a establecer un diálogo con un hombre de los medios de comunicación como lo es el señor Mario Portugal, periodista, conductor, animador, que ya mismo lo tenemos en línea dándole la bienvenida. ¿Cómo estás, Mario? Gracias por ¿Cómo estás, Pedro? acompañarnos. Un gusto saludarte. Espero que Igualmente, te estén querido. escuchando bien. Bueno, un placer poder charlar con vos y con tu audiencia. Igualmente para nosotros. La verdad que sos el capo de la trasnoche de la radio en Latinoamérica, en la Argentina, y eso no es poca data, ¿no? Eh, Es un gusto, es un sacrificio y es un gusto, Me pero sí, imagino. lo notamos por la repercusión que tiene el panorama de noticias de las 4 de la madrugada en Rivadavia, Ujú. por los llamados de la gente, no por la comunicación que hoy se hace, y vos lo sabés bien, tan efectiva a través de las diferentes redes, Claro. gente que nos escucha en la Ciudad de Buenos Aires, en el país, y muchísima gente en el exterior, los argentinos que quieren saber qué ¿Qué es lo pasa que en la pasa? Claro, Argentina, que no lo pueden claro, creer, pero claro. bueno, se anotician de eso. Sí, ¿qué es lo que no pasa en la Argentina? Tendríamos que preguntarnos, Mario, ¿no? Vos que sos un hombre que Totalmente. hace tantos años venís trabajando también en los medios de comunicación, me imagino que te pasará algo similar a lo que pasa por mi mente, que uno no termina de sorprenderse todos los días con los cambios vertiginosos que están aconteciendo, ¿no? Totalmente. Y generalmente lo que tenemos es un ritmo de algunos años en bajada, algunos años en subida. Lamentablemente este último tiempo tenemos todos los años en bajada, no Claro. crecemos para Ajá. nada y no estamos observando alguna evolución de lo que significa sobre todo la economía que está castigándonos tanto. Por momentos uno hablando con algunos especialistas, con algunos economistas, algunos quieren tener, no sé, reminiscencias de los 90, reminiscencias de lo que sucedió en el Claro. 2001. Ujú. Lo concreto es que este plan económico hasta ahora lo único que ha logrado es en parte bajar la inflación, pero a los bolsillos de los ciudadanos del común no ha llegado un solo peso, Pedro. Cada vez se nota más seco los bolsillos de los argentinos, ¿no? Y el Ujú. tema es un poco la falta de coherencia que se está notando en la dirigencia prometedora, guitarrera, de alguna manera, que no resuelve los problemas de fondo que tenemos los ciudadanos, ¿no? Lo que pasa Eh, con la mm, hambruna de los niños, lo que pasa con nuestros mayores, la gente de la tercera y cuarta edad. ¿Cómo lo vivís vos eso en la diaria? Difícil, lo vivo difícil. Mira, y te voy a dar una primicia, acabo de jubilarme, lo que no quiere decir Bueno, que sea un jubilado para nada sí, abandonando los puestos, ¿no? Sino sí. que voy a seguir trabajando por una cuestión lógica. Hay que pagar las tarifas, hay que pagar la alimentación, hay que pagar los gastos de la casa. Entonces, un jubilado ya no puede decir estoy disfrutando de una jubilación. Y lamentablemente esto lo vemos como un panorama que puede llegar a repetirse o por lo menos extenderse con el correr de los Claro. años. Ujú. Ahora, esto vos fíjate, Mario, que viene de muchos años, no es de ahora, no es que, bueno, hagamos solamente énfasis en lo que es el tema que tiene que ver con el actual gobierno. Hace 50 años que la Argentina tiene el mismo problema. ¿Qué nos Ujú. está pasando que no podemos resolver estas cuestiones de fondo, no? Y quizá esa es una pregunta para algún psicólogo, ¿no? Para Diego Seidman, algunos de Claro. ellos. Pero sí, las cuestiones se repiten. Por eso yo te mencionaba algunos episodios de la historia. Los otros días, lo comentaba en la radio, estaba observando la serie 2001, la que Sí. encabeza Ujú. Jean-Pierre Noël, hablando de la caída del gobierno de la Rúa. Y le decía al entorno que miraba la serie conmigo, las frases que se repiten, no se Ajá. preocupen, llega el crédito del Fondo Monetario Internacional y todo se soluciona. Pedro, esto se viene repitiendo, Décadas. Claro. pero tras Claro. año va a venir algo. Ya no es la cosecha, ya no es una buena lluvia nos salva. Es Claro. siempre el Fondo Monetario, Ujú. es siempre algo ajeno a lo que tiene que ver específicamente con la labor de los gobiernos. Ujú. Y lamentablemente lo que se está dando ahora también es una desaparición, si se quiere, de lo que es el signo opositor, porque ¿qué es lo que se está ofreciendo para oponerse a mi ley? Hoy tenemos un Día de la Lealtad, vos lo que estabas comentando, Sí. 17 de Ujú. octubre. ¿Hay un solo acto del peronismo? No, hay tres actos, por lo menos, Claro. del peronismo. Un peronismo dividido, una Totalmente, UCR que claro. tiene ahora radicales con Sí. peluca, una izquierda que nunca termina de consolidarse en la Argentina, logra el 2 o el 3%. Bueno, todo muy, pero muy Se complicado. tergiversó todo, ¿no? Se trastocó demasiada la cosa, ¿no? Se embarró la cancha más allá de lo que se podía
analizar que podía ser previsible, pero que la cosa se fue cada vez ampliando y de alguna manera degenerando un poco más, deteriorando cada vez, ¿no? A ver, uno quiere siempre tratar de ser un poco optimista, ¿no? Ujú. Imagínate que yo doy a la madrugada a las 4 de la mañana 2 horas de noticias y no tiro una, y a veces la gente dice, no hay una buena, Claro, y a veces hay una buena, pero la buena parte seguramente de lo más genuino del pueblo, de alguna exacto. reacción de la gente, de gente que se ayuda entre ellos. Ahí Bueno, de está, hecho, vos claro. mencionabas el tema de los jubilados. Hoy Ujú. los jubilados, si no tienen algún amigo, algún familiar que los ayude, que los Están en la asista, lona, claro. no pueden No pueden subsistir. vivir, claro. Es una cosa increíble, ¿no? Al nivel de miserabilidad que han llevado a nuestros Exactamente. mayores, con 40, 50 años de aporte y también la falta de equidad que hay de parte de los supuestos líderes o los dirigentes que manejan justamente los destinos del país, que siempre vuelven a repetir la misma historia, ¿no? Apropiarse Totalmente, de totalmente. manera indebida de los dineros de los mayores, aquellos que han aportado y que realmente se han esforzado para poder hacer un aporte con un depósito que el día de mañana les brinde algún Ujú. mínimo de tranquilidad y no se puede de ninguna manera obtener eso, ¿no? Cuando pedimos ejemplos de la clase política, llámense legisladores, llámense integrantes del Poder Ejecutivo, nunca podemos tener un gesto que los dignifique, que diga, bueno, por lo menos han hecho este gesto que nos va a ayudar como para poder seguir confiando en ellos. Claro. Lamentablemente, esa grieta que se da entre los partidos opositores y el oficialismo, Ajá. también se da entre la gente y quienes los dirigen. Claro. Eso es un tema muy complejo en la Argentina porque teniendo en cuenta lo que pasa con temas elementales, ¿no? O sea, yo estaba viendo, analizando algunos informes de las últimas horas, por ejemplo, el tema de los medicamentos, ¿no? Lo que pasa en la Sí, Argentina, comparándolo con cualquier otro país vecino del mundo. Te doy un caso, seguramente vos habrés visto algún tipo de información al respecto, pero estamos 5 veces más caros que en España con los sí, medicamentos. Y sí, algunos sí. de esos son productos elaborados, que es una cosa que no se puede creer, por laboratorios de Argentina. ¿Cómo puede ser que esté 5 veces más barato en España un medicamento que se produce en la Argentina? No, no, Algo, es una locura. algo no está funcionando bien. Lo mismo que el Eh, tema de pero, la pero ahí, educación, ¿no? pero ahí Eh, me remito un un poco a la historia, ¿no? 40% cayó en este Sí. 2024 y vos lo ves, los escuchás a los políticos de la Argentina, van a gloriarse de ciertos temas que va mejorando, pero mejora para el bolsillo de ellos, pero no para Eh, la mayoría de los argentinos, de los ciudadanos que hacemos un tremendo esfuerzo diariamente y vemos que estos muchachos, desde el año 1992 estamos hablando, lo que estaba viendo del informe, Ujú, estamos en el 2024. ¿Cuántos sí, años han casi pasado 25. que vienen cometiendo las mismas atrocidades, Mario, no? Hay sectores muy poderosos en la Argentina, sectores empresarios muy poderosos que inclusive han hecho caer gobiernos. Y Y sí, entre esos están los que vos estás mencionando. ujú. Ahí tenemos un problema muy serio, muy grave entonces, ¿no? Exactamente. Pero bueno, también tenemos un gobierno que prometió atacar justamente todos esos sectores, al que Ahí está. denominó la Mm. casta. Sí, Bueno, parece que le está pifiando bastante, al ¿no? centro claro, al Claro. centro Mm. del abicheo, ¿no? Sí, lo que es la política de los hombres de la libertad, los libertarios, muchas veces estamos viendo con cosas que van ejecutando que no se condicen con lo que es la base justamente del planteo de un auténtico libertario, ¿no? Debería ser un poco distinto, inclusive muchos de ellos ya están notando justamente esa salida de lo que es los conceptos que marca justamente el criterio que enarbolaron en su campaña política, ¿no? Ujú. Creo que allí lo que está provocando también es una disminución en cuanto a las bases de la libertad avanza, lo que le va a generar a contraposición de lo que estima el presidente y su círculo más llegadero a él, es decir, hablamos de Karina, de Santiago Caputo. Sí, Él confía en que va a tener un 2025 a pleno. claro. Vamos a ver, porque dentro de sus filas también hay gente que se va apartando, que se va saliendo del Congreso en cuanto a lo que él está proponiendo desde el Ejecutivo, ¿no? Eso lo va debilitando un mandatario que no logra establecer un consenso ni entre los propios integrantes de su grupo político y ni hablar lo que pasa con los sectores de la oposición. La Argentina ya ha tenido experiencia de esto, Mario, ¿no? Y me Ujú. imagino que vos también habrés ido evaluando en estos años justamente esos desfasajes que se van produciendo por el hecho de aquellos que llegan al poder no entender las necesidades
básicas de la gente, ¿no? Se contraponen totalmente con la realidad de lo que se vive. ¿Cuánto es soportable una situación de esas características en una Argentina que ya viene devastada de muchos años y con una gran cantidad de promesas incumplidas? El 2025, un año de elecciones, generalmente lo que sucede es que los gobiernos empiezan a sacar un poquito el billete del bolsillo, porque tienen que repartir, porque tienen que empezar a ganar un poco de amistades para las elecciones. El punto es que estamos en una situación, yo diría que casi límite, y todos los especialistas con los que uno habla dicen, esto está aguantando porque la gente tiene todavía paciencia. El tema es hasta cuánto aguanta la paciencia, hasta ¿Cuánto cuánto aguanta dura? el bolsillo, ¿no? Claro. Ujú. Hay una cuestión clara que lo vemos todos los días, que es justamente lo que no queremos decir nosotros, los comunicadores sociales, porque si no es como lo que vos planteabas recién, que te tildan de que siempre das malas noticias. Sí, Es lo que a sí. nosotros nos disgusta totalmente en el fondo, ¿no? Pero lamentablemente, como vos claramente lo decías, muchas veces tenemos que hacerlo, ¿no? Claramente con el tema, por ejemplo, del consumo de la ciudadanía de la Argentina, vos fijate que en el mes de septiembre están hablando que se derrumbó cerca de un 24% promedio. Ujú, Eso es ujú. un claro ejemplo de las necesidades que están atravesando los ciudadanos, ¿no? Totalmente. Y cuando vemos esos márgenes, vemos también cómo afecta a los menores, ¿no? A los pequeños, Ahí a los está. menores de 14 años, la dificultad que tienen los jóvenes. Se ha inaugurado una exposición, Expo Empleo Joven, que fue una locura de gente en la rural en estas Sí. horas, que Ujú. inauguró el gobierno de la ciudad. La verdad que la gente está tratando de zafar de alguna manera y no lo está consiguiendo. Y el gobierno, cuando hablamos de la oposición y demás, no abre una puerta de diálogo, Pedro. Claro, ese ¿Qué es es el lo que tema. tendría que hacer como para ver si se alcanza Ajá. entre todos una solución, como para poder aprobar algunas leyes que favorezcan de alguna manera a los sectores más postergados en el Congreso? Así no lo va a lograr. Claro. Mario, vos viste de que un poco el actual mandatario Javier Gerardo Milei habló, como vos lo decías también en el inicio de esta charla, de que iba en contra de la casta política. ¿No está como liberando para que eso se vuelva a producir? Porque dentro de los mismos integrantes que lo acompañan a él, se nota de que hay falta un poco de concientización de eso. Ni hablar lo que pasa con la oposición y más todavía teniendo en cuenta lo que ha acontecido con sus antecesores, ¿no? El caso de Alberto Ángel Fernández, vimos la festichola de Olivos, lo Sí, vergonzoso que fue, no, nos lleva, inclusive vos fíjate, ¿no? Me retrotrae a la época de Menem, ¿no? De la época de sí, la sí, pizza y el champán, ¿te acordás? totalmente, Yo en totalmente. algún momento, inclusive con anterioridad, lo hablaba con algunos de nuestros maestros, ¿no? De aquellos que marcaron, por ejemplo, un estilo de comunicación en Radio Rivadavia, o en Radio del Plata, o en la propia Mitre, como lo fueron Antonio Carrizo o Ramón Badía, que eran hombres que nos daban, digamos, una visión, así como también nos exigían que seamos mejores profesionales, que nos capacitemos y que estemos a las alturas de las circunstancias. Eso en todos estos años ha llevado a un deterioro tremendo de la confianza y de lo que era la estabilidad económica y social de la Argentina. ¿Qué futuro nos espera teniendo en cuenta todos estos desfasajes según lo que vos podés visualizar a mediano plazo? A ver, si no privilegiamos algunos temas, como recién hablábamos de remedios, el tema salud, Sí. asistencia a los que lo necesitan, si no privilegiamos el tema educación, que hoy justamente lo está llevando al gobierno a tener enemigos, entre comillas, que pueden ser dolorosos para él, como es la educación universitaria, docentes, no docentes, estudiantes, llámense del signo político que se llamen. Esto le va a generar dificultades, le va a escorar el barco al presidente de la nación y eso lo tiene que tener en cuenta. En algunos momentos hay que, bueno, derivar el barco y llevarlo para otro rumbo, un rumbo que Claro. sea más acorde a lo que está pidiendo la gente, porque si no, ya hemos vivido experiencias muy difíciles, vos recordás, los oyentes, los televidentes recuerdan el episodio del 2001, en donde la gente ya otra vez va a empezar a decir que se vayan todos, y eso no le ayuda a la Argentina, tenemos que insistir con un proceso democrático, o este gobierno empieza a dar medidas que empiecen a favorecer un poco la economía de los más necesitados, o si no, bueno, tendrá que tener una derrota en las urnas para una oposición que también tiene que tener un panorama más claro y un panorama más unido para ver cuál es realmente la oposición que tiene la Argentina, ¿no? Claro, ahí tenemos un gran dilema, ¿no? Justamente porque si este hombre que dijo que venía a cambiar justamente y a reconstruir la Argentina de alguna manera teniendo otro tipo de actitudes, vemos que no está llevando adelante esas prácticas,
que se resiste justamente deteriorando la calidad de vida de sus propios compatriotas, y una oposición tan dividida que no resuelve tampoco los problemas de fondo como para hacer una contrapropuesta. La Argentina entra en un camino bastante sinuoso otra vez, ¿no? Totalmente. Creo que va a tener que tener algún viso de solución desde algunos de los sectores. Ojalá que se lo haga recapacitar al gobierno. Tiene algunos funcionarios, bueno, yo siempre destaco la labor del jefe de gabinete de Guillermo Francos, que son hombres que entienden la realidad política y entienden sobre todo algo que tiene que prevalecer, que es el Ahí diálogo. está, claro. Si no hay diálogo, la cosa se va a complicar, Pedro, y el panorama todavía puede ser mucho más negro del que vivimos. Y sí, o sea que tenemos un 2025-2026 bastante complejo porque hay serias dificultades en materia económica y la tosudez a veces de no dar el brazo a torcer en momentos críticos, tomando conciencia de lo que eso conlleva, puede producir realmente un desfasaje muy complejo en el país, ¿no? Exactamente, vamos a tener un 2025 con gran cantidad de deuda argentina que se tiene que saldar. Habrá que ver también, bueno, habrá que ver también qué pasa en Estados Unidos con la elección entre Trump y Kamala Harris. Otro El temita, gobierno claro. actual confía en un apoyo de Donald Trump. Habrá que ver qué es lo que ocurre. Hoy ahí las cifras están muy parejas por ahora. Pero bueno, es un 2025 que hasta ahora tiene un gran interrogante y que Muchísimo, muy fuerte. por ahora está teniendo la esperanza con puntos suspensivos de la gente, la paciencia con puntos suspensivos. Vamos Claro. a ver si ese punto suspensivo no se transforma en un punto final. Sí, inmiscuirse en temas externos que no tienen nada que ver con la cuestión problemática del país, como meterse en temas de conflictos bélicos, con temas económicos o políticos de otro país, no es el momento oportuno para hacerlo, ¿no? Para seguir insistiendo con ese tipo de actitudes, como para ver de descomprimir la situación interna. No, para nada, no lo es. Sobre todo cuando insistimos, no tenemos el apoyo de la gran masa política, es decir, Ahí está. tenemos una oposición o por lo menos un sector importante de la política que te vaya acompañando. Cuando vas rumbeando para lados distintos, bueno, indudablemente hasta la opinión pública te va dejando de sostener y ahí está el peligro que puede tener eso de ir buscando apoyos exteriores que en definitiva nunca la Argentina los pudo tener concretamente, ¿no? Vos que arrancás muy temprano con tu programa, me imagino que debe haber mucha gente que en algún que otro momento te llama o te pasa algún mensaje de lo asustada que está por lo que se vive en materia de inseguridad, ¿no? El tipo que va a laburar, que tiene que pagar peaje y el Estado no le brinda ningún tipo de garantías, no lo acompaña, no lo cuida. Ujú. Eso se ha ido deteriorando muchísimo también en los últimos años. Hemos perdido la cuestión del respeto y del hecho de cuidar al ciudadano que realmente labura para aportar y pagar los impuestos que le exige el Estado y no le brinda ningún tipo de garantías de nada. A ver, tenemos que sumar a hechos de violencia el hecho de los que están jugados porque no pierden absolutamente Claro. nada y a eso sumar el tema drogas. Ujú. Sabemos que, bueno, lo vivimos a diario, chicos que salen con un arma Sí. o simplemente con una navaja, que están con algún grado de consumo y que, bueno, no tienen ningún tema, ningún prurito por acabar con la vida de alguien, ni tampoco están jugados ellos a jugarse su propia vida. Ujú. Eso lamentablemente se ha extendido teniendo en cuenta, por supuesto, fíjate qué futuro tienen esos chicos, que a lo mejor ya no tienen educación, tienen una familia que a lo mejor no tienen un ingreso para sostenerlos, ¿y qué es lo que tienen en mente? Bueno, a lo mejor conseguir un poco de droga como para poder subsistir ese día, sabiendo lo mal que le hace, con un Estado que parece inerme ante todo eso. Claro. El Estado ausente, ¿no? Qué pena esto que se ve, que se vive cuando realmente no hay una concientización y un compromiso de estos supuestos líderes o dirigentes que se embanderan en querer supuestamente, como dicen ellos, ¿no? También defender los intereses del pueblo y que después cuando llegan, tristemente, viste, a los organismos, al poder Ujú. de turno, no resuelven realmente lo que se comprometieron justamente a resolver, ¿no? No, totalmente. Sabemos que el Estado hay que achicarlo, que el Estado es elefantiásico, Ujú. pero eso no significa cerrar organismos Claro, por cerrarlos, sino ver de qué manera están funcionando, purificarlos, ahí si lo está, querés llamar de alguna manera, exacto. que funcionen bien, un Estado que funcione bien y que le pueda proporcionar al habitante de la ciudad, que paga para eso sus impuestos y caros,
bueno, la tranquilidad en materia de seguridad que se merece, ¿no? Sí, vos viste que también está el otro tema que preocupa mucho en estas horas, es los tremendos incrementos de impuestos, de ABL, de patente, las exigencias que tiene un Estado que realmente no da un mínimo de respuesta a la sociedad, ¿no? O sea, cada vez pagas más, este, en todo sentido, no solamente la cuestión impositiva que te exige, por ejemplo, el gobierno para que vos estés en regla, sino también los gastos generales que van incidiendo en la diaria, en el bolsillo de la gente, ¿no? Pagar un alquiler, pagar las expensas, los servicios que están con cifras descontroladas, ¿no? Eso como que también atenta contra la digna calidad de las personas y va deteriorando también la cuestión de la estructura familiar. Una familia de clase media está necesitando con alquiler por lo menos 2 millones de Y pesos bueno, por mes. Yo te claro, preguntaría cuánto está ganando claro, un empleado común, un empleado promedio, como para poder subsistir. Es imposible, claro. la plata no alcanza. Y eso lo ves sobre todo cuando hablamos y volvemos al tema remedios, cuando vas a la farmacia Y sí. y ves a los jubilados que abandonan directamente. Los Hay tratamientos no lo estudios, pueden seguir, claro. claro, hay Sí. estudios que están indicando que abandonaron el tratamiento. Ujú. Y bueno, eso conlleva a no una vida digna, van a una muerte Ese es el totalmente tema. indigna. Los actos, como digo yo, hace bastante tiempo, muchos años que vengo planteando esto, los actos de lesa humanidad contra las propias personas, contra los propios seres humanos, ¿no? Esa falta de dignidad que tienen estos prometedores seriales que, bueno, hace décadas que siguen haciendo el mismo guitarreo, ¿no? Exactamente. Bueno, habrá que ver qué es lo que va a suceder con el correr de los tiempos, qué va a suceder en el 2025, cómo se va a parar el gobierno como para poder obtener, como ellos dicen, una votación digna, un Ujú. crecimiento en el ámbito del Congreso, tanto en diputados como en senadores, donde hasta ahora no le está yendo demasiado bien Demasiado bien, porque ha claro. tenido que apelar a los vetos. Así que Eso. habrá que ver, bueno, cómo reacciona el Ujú. gobierno y si escucha realmente a la gente pidiendo que en algunos aspectos la política económica tiene que modificarse para poder ayudar un poco a los bolsillos muy flacos. Tal cual. Esperemos que así sea, Mario. Un gran abrazo, gracias por este diálogo que mantenemos y bueno, no va a faltar otra oportunidad que te llamemos y si tenés ahí algunos minutos tocamos algún que otro temita ahí también que impacta a la sociedad de este país. Cuando quieras, Pedro, un abrazo para vos y a Igualmente. toda la gente. Un Gracias, un abrazo grande. abrazo también para vos y para todos los amigos ahí, la gente de tantos años de Rivadavia y todo el equipo. Estamos en contacto. Saludos. Gracias. Mario Portugal, periodista, conductor, el hombre que, bueno, les ayuda a los argentinos a despertarse con la información clave cada madrugada que transita justamente en este bendito país. Ya seguimos aquí en Galáctica Internacional. Quédense allí porque se vienen un par de informes muy interesantes. Y les adelantamos, atenti, que mañana en la edición del Glóbulo Magazine se viene un envío espectacular. Hay una serie de temas, las últimas investigaciones y las denuncias con temas que habían quedado un poco ahí en el tintero, vuelven a reaparecer y lo vas a conocer como no podía ser de otra manera aquí en Galáctica Internacional. Ya volvemos.